Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañen en la última sesión de la Masterclass de la especialidad en Derecho Probatorio. El día de hoy tendremos el módulo 8 denominado La prueba en el ámbito de las medidas cautelares. Y es un gusto que esté con nosotros para impartir este módulo el doctor Diego de Ibeki, a quien le doy la más cordial bienvenida. Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. El doctor Diego de Ibeki es investigador postdoctoral en la Universidad de Girona. Codirige junto con Jordi Ferrer Beltrán Quaestio Facti, revista internacional sobre razonamiento probatorio. Ha sido profesor de filosofía del derecho, derecho procesal penal y de argumentación jurídica en diversas universidades y ha participado en diversos cursos de posgrado y diversos congresos en distintos países. Parte de su investigación concierne a cuestiones relativas al razonamiento probatorio y la argumentación jurídica. Entre sus publicaciones en esta materia figuran Problemas probatorios perennes, Fontamara, México 2018, la decisión de encarcelar preventivamente y otros peligros procesales, ad hoc Buenos Aires 2017. Estándares de suficiencia probatoria y ponderación de derechos, una aproximación a partir de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional en coautoría con Juan Cumis Marcial Pons 2019. Admisibilidad de las pruebas, criterios epistemológicos o procesales, en Cavani Renzo, Garantías Procesales y Poderes del Juez, CELA 2019. El error de Laudan, duda razonable y absolución de los culpables en la Revista Internacional de Evidencia y Prueba en 2020. Doble instancia, inmediación y valoración de la prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales en Boletín Mexicano de Derecho Comparado en 2018. La peligrosidad judicial sobre la justificación de la premisa fáctica de la prisión preventiva en la decisión judicial y algunas críticas no tan frecuentes. La Ley Penal 115 en 2015. Acerca de la fuerza de los enunciados probatorios, el salto constitutivo en Doxa 37 2014. Tres discusiones acerca de la relación entre prueba y verdad en Discusiones 13 en 2013 y acerca de la justificación de la prisión preventiva y algunas críticas frecuentes en Revista de Derecho Valdivia, volumen 26, número 2 en 2013. Doctor Diego de Ibeki, le doy de verdad la más cordial bienvenida. Es un gusto que esté con nosotros y bueno, pues sin más, le cedo el uso de la voz. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Te agradezco mucho la presentación. Me da muchísimo gusto saludarlos y saludarlas y me da mucho gusto participar en esta especialización, en este curso en razonamiento probatorio, que me parece una gran iniciativa y una iniciativa necesaria, además, en general, para cualquier persona interesada en el derecho. Yo iré directamente al tema que nos ocupa, el tema sobre el que va a versar el curso de estos 3 días, y haré en la hora que sigue un resumen de aquello en lo que consistirá todo el curso. Este curso es sobre los aspectos probatorios vinculados con las medidas cautelares. Y la idea mía es desarrollar las cuestiones probatorias relativas a las medidas cautelares de un modo muy general. Si no voy a hacer referencia a medidas cautelares en concreto, ni tampoco, muchísimo menos, a legislaciones específicas. La idea es trabajar sobre las decisiones judiciales, los parámetros de justificación de las decisiones judiciales que imponen medidas cautelares, que son medidas que coartan o derechos reconocidos a las personas de modo pretendidamente justificado a efectos de proteger las finalidades del proceso. ¿Sí? Se suele decir las medidas cautelares no son sanciones o reacciones frente a la violación del derecho, sino que son medidas que conculcan derechos muy parecidos a las sanciones en este aspecto, pero cuya finalidad es proteger fines procesales. Y en esto consiste la cautela. Y, como les decía, mi intención es dedicarnos principalmente a analizar
las decisiones judiciales. Ah, porque son las decisiones judiciales donde se van a presentar los problemas probatorios relativos a las medidas cautelares, que son aquellos que específicamente se tratarán en el curso. Las medidas cautelares suelen ser clasificadas de alguna manera inicialmente o hace años, o la tradición dogmática del derecho procesal solía distinguir medidas cautelares entre reales y personales, ¿sí? Una clasificación que a mí me parece un poco más ilustrativa o un poco más útil desde el punto de vista pedagógico, perdón, es aquella que distingue de acuerdo a cuál es el derecho conculcado por la medida de que se trate. Como les decía, las medidas cautelares afectan derechos de las personas que, en general, de las partes en el proceso, de alguna de las partes, y de acuerdo a cuál derecho se vea afectado, se hace la clasificación de la medida cautelar de que se trate. Hay medidas cautelares que afectan la libre disposición de los bienes, ¿sí? Como por ejemplo el embargo. Hay medidas cautelares que afectan el derecho a ejercer cierta industria, a trabajar de cierta cosa o a llevar a cabo cierta actividad. Hay medidas cautelares que afectan la intimidad hogareña, ¿sí? o el domicilio, la privacidad. Hay medidas que afectan la integridad psicofísica y moral, y hay otras que afectan directamente la libertad física o ambulatoria. Yo aquí estoy englobando medidas cautelares que aparecen en todo tipo de procedimiento, sea en el proceso civil, sea en el proceso penal. La libertad ambulatoria o física difícilmente se ve afectada en un procedimiento de tipo civil, pero en el proceso penal hay medidas como la detención o la prisión preventiva que conculcan este derecho. La idea de este curso es avanzar sobre la justificación de estas medidas, y la justificación tanto en términos normativos, ¿sí? Tanto la justificación de las normas que establecen que es posible llevar a cabo estas afectaciones de derecho, y en especial la justificación de la aplicación de esas normas, haciendo alusión a las cuestiones probatorias, a cuáles son los hechos que hay que probar para aplicar una medida cautelar. La cuestión es que cuáles hechos haya que probar depende de cómo se constituyan las normas que regulan cada medida cautelar, la medida cautelar de qué se trate. Y esto es lo que tenemos que averiguar en primer término. El curso tratará de ofrecer una matriz de análisis, ¿sí? de carácter general para el análisis de las decisiones judiciales y eventualmente para tener herramientas para justificar decisiones judiciales que apliquen medidas de carácter cautelar. La cuestión de la justificación normativa de las medidas cautelares apunta principalmente a resolver ciertas tensiones que se presentan entre las medidas cautelares porque conculcan derechos o afectan derechos en general constitucionalmente reconocidos frente a la necesidad, ¿sí? de conculcar esos derechos. Hay tensiones entre principios constitucionales. Se dice que es necesario afectar derechos de las personas que participan en los procesos, por un lado. Al mismo tiempo se dice que esas personas tienen garantizado que esos derechos son inviolables. Entonces la justificación normativa de las medidas cautelares, que trataremos de elucidar más o menos, apunta a resolver esas tensiones, a cómo justificar la conculcación de derechos en principio constitucionalmente reconocidos. Y la intención de apuntar a las decisiones judiciales o de centrarse en el análisis de las decisiones judiciales tiene básicamente tres razones. En primer lugar, yo creo que aun cuando uno puede limitarse a leer los textos constitucionales o legales, creo que no es suficiente para identificar el derecho que tenemos en vigor. Con leer los códigos o leer las constituciones, creo que es absolutamente necesario analizar en profundidad las decisiones judiciales que de alguna manera interpretan esos códigos, esas legislaciones, esas constituciones, les atribuyen contenido, y son las que en definitiva, desde mi punto de vista, dejan entrever cuál es realmente el derecho en vigor. Esto es una visión que en la filosofía del derecho se relaciona con lo que se llama realismo jurídico, ¿sí? La forma más exagerada de realismo diría: el derecho es lo que los jueces y juezas dicen que es, ¿sí? Quizás esto es demasiado extremo, pero
hay algo de esto en mi intención de apuntar a las decisiones judiciales como el elemento principal a analizar. Creo que en última instancia, cuál sea el contenido de los derechos fundamentales, en este caso aquellos que se ven afectados por la aplicación de medidas cautelares, depende de las interpretaciones judiciales evidenciadas en las decisiones aplicativas de medidas cautelares. En segundo lugar, creo que las decisiones judiciales son las que nos van a permitir, las que permiten ver con mayor claridad cuáles son los supuestos de hecho que han de probarse para aplicar cada medida cautelar. Y por último, en las decisiones judiciales podrá verse también cuáles son los criterios probatorios que se aplican para acreditar o para tener por acreditados los supuestos de hechos que condicionan la aplicación de la medida de que se trate, ¿sí? Reitero una vez más, no estoy hablando de una medida cautelar en particular, sino de la generalidad de las medidas cautelares que están condicionadas, ¿sí? Esto puede tener excepciones, pero me atreveré aquí a hacer una generalización, están condicionadas a la misma clase de supuestos de hecho. ¿Sí? Hay que probar cosas muy parecidas para aplicar cada una de las medidas cautelares. Primera cosa, entonces, algunas consideraciones generales sobre la justificación de las decisiones judiciales. ¿Sí? Las decisiones judiciales son aplicaciones de normas jurídicas de carácter general. Son determinaciones que se toman con autoridad, donde se aplican normas jurídicas generales y abstractas a casos concretos. Y hay distintos tipos de decisión judicial. Decisión judicial es un término bastante ambiguo. Yo lo estoy empleando, estoy aludiendo al argumento que justifica una resolución. A veces se hace referencia con el término decisión judicial a la resolución final, al resultado de ese argumento o a la conclusión. Yo estoy haciendo referencia al argumento en sí, ¿sí? A los parámetros justificativos del resultado judicial, del resultado aplicativo de la norma al caso concreto. Habiendo hecho esta aclaración, entonces, pueden contemplarse distintos tipos de decisiones judiciales a lo largo de un procedimiento. Hay decisiones finales que ponen fin al procedimiento, en un proceso penal, por ejemplo, condena o absolución. Esas son las decisiones judiciales que han de justificarse, que cierran el procedimiento, pero después hay decisiones que se adoptan a lo largo de un procedimiento, y estas decisiones suelen ser o de avance, ¿sí?, en el sentido de que permiten pasar de una etapa a la otra, ¿sí? Y cuando lo hacen precluye la posibilidad de volver atrás. Esto se conoce en el derecho procesal como el principio de preclusión. Y hay otras decisiones llamadas incidentales, algunas de ellas relativas a las medidas cautelares. Y en este sentido, estas son las decisiones de las que nos ocuparemos a lo largo del curso. Estas decisiones tienen que estar justificadas, al igual que tienen que estarlo las decisiones finales, por ejemplo, la de condena o absolución en el proceso penal. ¿Y cómo se justifican las decisiones judiciales? Bueno, un modo de ver a las decisiones judiciales es verlas como un silogismo deductivo que tiene una premisa mayor. La premisa mayor se identifica con una norma general y abstracta, y estas normas pueden ser reconstruidas como condicionales. Hay un antecedente en la norma, que es el supuesto de hecho, y un consecuente, que es la consecuencia jurídica, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una norma del Código Penal, en un tipo penal, podríamos decir que si una persona mata a otra, y este es el supuesto de hecho, el condicionante, entonces debe ser condenada a prisión, por ejemplo, y este es el consecuente o la consecuencia jurídica. Las normas pueden ser reconstruidas en general de este modo condicional. La premisa mayor de una decisión judicial es una norma de este tipo, una norma general y abstracta que tiene un antecedente y un consecuente. La segunda premisa es la premisa menor, que hace referencia a ciertos hechos. En el ejemplo que acabo de dar sería que una persona determinada, con nombre y apellido, en ciertas circunstancias específicas mató a otra persona, ¿sí? Y este es el supuesto de hecho, es un caso concreto. Y por último, una conclusión. Y la decisión estará justificada si la conclusión, el resultado, se sigue de la aplicación de la norma general a los hechos del caso, ¿sí? Esto es el silogismo deductivo. A esta justificación se la llama justificación interna, ¿sí? La decisión judicial está internamente justificada si es la aplicación de una norma general y abstracta a
un supuesto de hecho concreto que se subsume en esa norma general y abstracta. Pero este tipo de justificación es bastante limitado, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa más, sobre todo a los efectos de las medidas cautelares, es lo que se llama justificación externa, que es la justificación de cada una de las premisas. Lo que hay que justificar es, en primer lugar, la norma general y abstracta, ¿sí? Y en segundo lugar, lo que hay que justificar es el supuesto de hecho. Y estas dos justificaciones, justificar la premisa general, la premisa mayor, y justificar la premisa menor, son actividades completamente diferentes, ¿sí? La índole de la justificación es completamente diferente porque justificar una norma es una cosa, ¿sí? Hay que justificar que la norma es válida de acuerdo a ciertos principios, que la norma es aceptable, y justificar un supuesto de hecho, la premisa menor, es mostrar que esa premisa es verdadera. ¿Sí? Las normas, podemos decir ahora de modo muy genérico, pero una tesis bastante aceptada, las normas no son ni verdaderas ni falsas, por lo tanto justificar una norma no puede consistir en mostrar que es verdadera o falsa. ¿Sí? Esto no quiere decir que no se pueda decir que una norma existe o cosas por el estilo, pero las normas en sí mismas no son ni verdaderas ni falsas. Y justificar una norma requiere de argumentos muy distintos a los que a nosotros nos interesan en cuestiones probatorias. Justificar un supuesto de hecho, en cambio, es mostrar que el hecho concreto aludido ha ocurrido. Sí, esto es lo que se ha venido trabajando en todo este curso a través del análisis del razonamiento probatorio. El razonamiento probatorio consiste básicamente en esto, en justificar proposiciones fácticas. Pero nosotros, antes de llegar a las cuestiones fácticas y probatorias relativas a las medidas cautelares, necesitamos ver cómo se constituye y cómo se justifica la premisa mayor relativa a las medidas cautelares, porque es esa premisa mayor la que nos dirá cuáles son los hechos a probar. Veremos que los hechos a probar en el caso de las medidas cautelares son muy particulares, son hechos de un carácter muy peculiar y que nos hacen dudar acerca de si realmente son hechos o no, y esto es lo que nos ocupará sobre el final. Una cuestión central de las medidas cautelares tiene que ver con su tensión con la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un principio generalmente reconocido en el proceso penal, pero hay muchas voces entre procesalistas que tratan de ampliar la aplicación de la presunción de inocencia a todo tipo de proceso. Y la idea es que nadie puede ser tratado como responsable de aquello por lo que se lo acusa o de aquello en virtud de lo cual se lo demanda. Nadie puede ser tratado como responsable si no hay una condena, ¿sí?, lograda luego de un procedimiento con características muy especiales. Si la presunción de inocencia es extensible a todo tipo de procedimiento, entonces las medidas cautelares parecen estar en tensión con ello, porque toda medida cautelar se parece mucho a las sanciones que se aplican o que se aplicarían en caso de que la persona sea condenada. Y se aplican, obviamente, antes de la sentencia definitiva. Se aplican durante el procedimiento en el que se discute si una persona debe o no ser condenada. Pero, ¿cómo se resuelve esta tensión? ¿Cómo se justifica la posibilidad de medidas cautelares? Bueno, se apela a la finalidad de las medidas. Y leeré aquí una cita de Calamandrei, un autor, un procesalista italiano, muy reconocido, y muy reconocido en particular por sus aportes al análisis de las medidas cautelares. Él dice: la función de las medidas cautelares nace, por tanto, de la relación entre dos términos, la necesidad de que la medida, para ser prácticamente eficaz, emane sin tardanza, y la ineptitud del proceso ordinario para proporcionar sin retardo una decisión definitiva. La idea que se esconde detrás de esto es que las medidas cautelares no son sancionatorias y no implican tratar como responsable a la persona en contra de la cual se aplican, porque no tienen finalidad sancionatoria ni atributiva de responsabilidad, sino que tienen por finalidad específica, exclusiva, la finalidad que las caracteriza es la de proteger los fines del proceso. Son instrumentos para proteger los fines del proceso. ¿Y cuáles son los fines del proceso? Esto
sí puede ser discutido, sobre todo si se pasa del análisis de un proceso civil a un proceso penal, a un proceso laboral. Se puede discutir que los fines sean exactamente los mismos, pero en general y sobre todo en relación al proceso penal se dice la finalidad del proceso es elucidar los hechos del caso, a ver qué es lo que ha ocurrido y aplicar la ley sustantiva, ¿sí? Aplicar las normas generales. Entonces, las medidas cautelares serían instrumentos para garantizar que esas cosas puedan llegar a buen puerto durante el proceso. La medida cautelar intenta que sea posible elucidar qué es lo que ha ocurrido, elucidar los hechos del caso, descubrir la verdad, como se suele decir, y hacer efectiva la aplicación de la ley sustantiva llegado el caso de que sea necesario ejecutar una condena, de que sea posible ejecutarla y garantizar los derechos reconocidos a través de la decisión judicial. Esto nos dice ya cuáles son los caracteres de las medidas cautelares. Las medidas cautelares tienen ciertas características y son estas características impuestas de alguna manera por una teoría dogmática, ¿sí? Vinculada con autores como Calamandrei o con Chiovenda. Estas características son las que van a decirnos después cuáles son los supuestos de hecho que será necesario acreditar. El primer carácter de las medidas cautelares es que son instrumentales, ¿sí? Calamandrei decía: las medidas cautelares son un instrumento del instrumento. ¿Y qué quería decir con esto? Que el proceso judicial en sí mismo es un instrumento, es el instrumento para aplicar las normas generales. Roxin tiene una frase muy significativa en este punto, que es: el derecho no se aplica solo, no se aplica por sí mismo. Hacen falta ciertas herramientas para aplicar el derecho y el proceso judicial es la primera, quizás la principal de esas herramientas, de esos instrumentos. Pero el proceso mismo, para llegar a buen puerto, como decía antes, necesita de ciertos instrumentos que aseguren que sus finalidades van a poder ser logradas. Y uno de estos instrumentos son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son entonces instrumentales a los fines del proceso y en este sentido funcionan como normas secundarias, diría Herbert Hart. Si Hart distinguía entre normas primarias y secundarias, las normas primarias o reglas primarias son aquellas dirigidas a la ciudadanía, las que dicen cómo debemos comportarnos como ciudadanos y ciudadanas, y las normas secundarias están dirigidas a la judicatura, a quien debe aplicar el derecho. ¿Sí? Las normas secundarias, a su vez, las había en la teoría hartiana de Herbert Hart, las había, está la regla de reconocimiento, las reglas de cambio, que no vienen al caso, y las reglas de adjudicación. Las reglas de adjudicación dicen cómo se debe aplicar el derecho. Bueno, las medidas cautelares son ejemplos de este tipo de normas. Son normas de adjudicación, están dirigidas a la judicatura e indican cómo deben resolverse ciertas cosas. En este caso, cómo deben conculcarse ciertos derechos de las partes del proceso para proteger los fines del proceso, para que el proceso pueda lograr aquello que con él se busca. El segundo carácter, ¿sí? Dejamos de lado la instrumentalidad, el segundo carácter es que las medidas cautelares, se dice, son excepcionales. Como son menoscabos a derechos y en general derechos constitucionalmente reconocidos, se dice no pueden ser la regla, sino que deben aplicarse sobre la base de la excepcionalidad. ¿Sí? Solamente cuando sean absolutamente indispensables, cuando sea indispensable conculcar ese derecho, entonces han de aplicarse. El tercer carácter es la proporcionalidad. ¿Sí? Esto quiere decir que las medidas cautelares no pueden afectar derechos de una persona de una manera desproporcionada o quizás muy desproporcionada en relación con aquello que puede sufrir en caso de ser condenada. El cuarto carácter es el de legalidad. En general, las medidas cautelares tienen que estar tipificadas, pero aun cuando los códigos reconozcan la posibilidad de medidas cautelares atípicas, hay ciertas condiciones de legalidad, ¿sí? Impuestas por la legislatura en el diseño de los códigos de procedimiento, condiciones de legalidad que están predispuestas. La medida en concreto puede ser atípica y puede ser generada para el caso concreto, pero hay ciertos presupuestos que hay que garantizar, que suelen estar establecidos en la legislación y que deben estar establecidos en la legislación. Y el último es la jurisdiccionalidad, que es el carácter en el que más nos centraremos al analizar las decisiones judiciales que aplican las medidas cautelares, porque en esto precisamente consiste la jurisdiccionalidad, en el hecho de que no
pueden ser dictadas automáticamente, sino que dependen de decisiones judiciales donde se constate la presencia de las condiciones de aplicación, de las condiciones fácticas de aplicación, sobre todo en lo que a nosotros nos interesa, de cada una de estas medidas. Y de estos caracteres que acabo de mencionar, de estos caracteres se sigue, ¿sí? O se pueden de alguna manera reconstruir las condiciones fácticas de aplicación generales a todas las medidas cautelares. Estas condiciones fácticas que yo les voy a mencionar son extensibles a casi toda medida cautelar. Son una cosa que caracteriza a las medidas cautelares y que tiene que ver sobre todo con la idea de que las medidas cautelares son instrumentales al proceso. Después, esto constituye el supuesto de hecho. Después habrá que ver cuál es la consecuencia jurídica de cada norma, y la consecuencia jurídica coincide con la medida de que se trate. Puede ser un embargo, una inhibición de bienes, la prisión, en el caso de la prisión preventiva, etc. Pero el supuesto de hecho, aquello que va a haber que probar, es general a todas las medidas. Y este supuesto de hecho se constituye por tres parámetros, es un supuesto de hecho complejo, que tiene supuestos de hecho más específicos. El primero de ellos suele denominarse en el proceso civil fumus bonis juris, o fumus commissii delicti en el proceso penal, y traducido suele ser mencionado como apariencia de buen derecho. ¿Sí? La idea de este supuesto de hecho es que hay que tener cierto caudal de prueba, cierto caudal probatorio respecto de los hechos de fondo. ¿Sí? Si lo que se está investigando es la falta de pago de un deudor, por ejemplo, hay que tener cierta cantidad de prueba respecto de que esa falta de pago se ha dado efectivamente para que sea legítimo aplicar una medida cautelar como el embargo. ¿Sí? Si la medida cautelar es la prisión preventiva, si aquella que se quiere aplicar es la prisión preventiva, entonces hay que tener cierto caudal de prueba respecto de que la persona imputada ha cometido el delito que se le atribuye para que sea legítimo aplicar la prisión preventiva. ¿Sí? En esto consiste la apariencia de buen derecho. Es la idea de que el proceso puede llegar a condena, de que hay una probabilidad de que el proceso vaya a llegar a condena. Si no hay prueba respecto de esto, entonces queda descartada la posibilidad de aplicar una medida cautelar. Entonces este es el primer factor, el primer supuesto de hecho, la primera cuestión probatoria que nos interesa, la relativa a la apariencia de buen derecho. Cierto caudal probatorio respecto de los hechos de fondo que se investigan o se tratan de resolver en el proceso de que se trate. Pero este supuesto de hecho es mínimo. ¿Sí? Yo considero que ni siquiera es de lo más importantes. Opera como garantía quizás para la persona demandada o imputada, pero no es lo que caracteriza a las medidas cautelares. Como decía antes, las medidas cautelares son instrumentales al proceso en el sentido de que están dirigidas a proteger los fines del proceso en caso de que estos estén en riesgo, y entonces el más importante factor probatorio va a tener que ver con el segundo supuesto de hecho o el segundo factor probatorio de las medidas cautelares, que es lo que se llama periculum in mora o periculum libertatis. ¿En qué consiste esto? En el peligro de que si la medida cautelar no se aplica, los fines del proceso se vean frustrados. ¿Sí? En el caso del proceso penal, el peligro de que si el imputado no es encerrado en la cárcel, en el caso de la prisión preventiva, vaya a lograr fugarse o vaya a entorpecer la prueba, o el peligro de que si a un demandado en un proceso civil no se le embargan ciertos bienes, el peligro de que no pueda ejecutarse eventualmente la condena en favor del actor, de quien ha demandado. Entonces, el segundo factor probatorio es quizás el central y el característico y el más problemático también en el caso de las medidas cautelares, y es este peligro en la demora, este peligro de que si no se aplica la medida cautelar, entonces puede llegar a verse frustrado alguno de los fines del proceso. Y el tercer factor, que podría hacerse colapsar en el anterior,
es la indispensabilidad o la absoluta necesariedad de que la medida cautelar sea aplicada para neutralizar ese peligro. Quiere decir, no solamente tiene que haber un peligro de que se vean frustrados los fines del proceso, sino que tiene que ser absolutamente necesario aplicar la medida cautelar de que se trata para neutralizar ese peligro. Si hay una medida cautelar menos gravosa, para neutralizar el peligro debería aplicarse la medida menos gravosa en virtud del principio de excepcionalidad y de proporcionalidad que he mencionado antes. Entonces, así quedan constituidas las normas que regulan la aplicación de medidas cautelares. Un supuesto de hecho complejo que puede desmembrarse en tres partes, ¿sí? La apariencia de buen derecho, que es la primera cuestión probatoria que habrá que analizar, en el peligro en la demora, que es la segunda cuestión probatoria que habrá que analizar, y son cosas completamente diferentes, aquellas que hay que probar en uno y en el otro caso. Y tercero, la indispensabilidad o la absoluta necesariedad de aplicar la medida cautelar para evitar que el proceso se vea frustrado. Entonces, esto que acabo de decir proviene de una construcción dogmática, en general, dogmática en el sentido de que viene de la academia del proceso civil y esto después se fue conjugando en legislaciones y jurisprudencia, pero en principio es una concepción creada por autores y autoras del derecho procesal. ¿Qué es lo que debe justificarse en términos de la premisa normativa? ¿Sí? Porque la pregunta se puede seguir haciendo. Bueno, ¿por qué está justificado conculcar esos derechos en caso de que se vean posiblemente frustrados los fines del proceso? Y esta es una pregunta que no me parece del todo obvia en cuanto a la respuesta, al menos frente a la afectación de ciertos derechos. Hay mucha gente que dice que puede estar justificado embargar ciertos bienes para proteger los fines del proceso, pero no puede estar justificado encerrar a una persona en la cárcel para proteger los fines del proceso. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse acerca de las medidas cautelares es hasta qué punto, frente a las constituciones que tenemos, está efectivamente justificada el menoscabo de derechos fundamentales para la protección de los fines del proceso. Si en todos los casos o en algunos casos no está injustificado o resulta inconstitucional este menoscabo. Y lo segundo que hay que ver es que a partir de esta concepción cautelar queda definida la premisa fáctica y es esta concepción de las medidas cautelares la que, como vimos antes, determina las condiciones de aplicación de las medidas, de cada medida cautelar y qué es lo que hay que probar en cada caso. Veamos un poco la justificación de la premisa normativa. ¿Por qué está justificado, o en virtud de qué se podría decir que está justificado, menoscabar derechos de las partes en el proceso para proteger los fines del proceso? La idea aquí es seguramente que hay una colisión de principios en última instancia, ¿sí? Aunque las constituciones reconocen que ciertos derechos son derechos universalmente reconocidos y que no pueden ser violentados, que no pueden ser violados a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. También hay otros principios que indican que se debe proteger la tutela judicial efectiva o que se debe llegar al descubrimiento de la verdad en los procesos penales, por ejemplo. Esto dependerá de las redacciones de las constituciones, pero lo que hay en el fondo de las teorías justificativas de las medidas cautelares parece ser esto, que hay un choque, una colisión entre principios de la misma jerarquía legal, ¿sí? en principio constitucional o puede ser convencional también para aquellos ordenamientos que hayan reconocido con jerarquía constitucional ciertos tratados. Hay colisión de principios y frente a esta colisión de principios lo que hay que resolver, en algunos casos al menos, es que prevalecen los fines procesales. Los fines procesales justifican en todos los casos o en algunos casos el menoscabo de derechos fundamentales, restringir derechos fundamentales a efectos de proteger los fines del proceso, a efectos de garantizar que se va a descubrir la verdad y de garantizar que, llegado el caso de condena, va a poder ser efectiva la aplicación y la ejecución
de la sentencia. Y esto es el argumento que se podría desarrollar más, pero por el momento lo dejaré planteado así de este modo sucinto. Este es el argumento que hay detrás de la justificación de las medidas cautelares. Entonces, aunque se restringen hasta cierto punto derechos fundamentales, esto parece estar justificado, parece aceptarse como justificado en general en las sentencias. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana, por ejemplo, donde esto se dice de modo más o menos explícito, que hay colisión de principios, que frente a esta colisión de principios hay una exigencia de aplicar ciertas medidas para garantizar que los fines del proceso se lograrán. De modo que aceptada esta justificación, lo que corresponde ahora sí es pasar a ver las cuestiones netamente probatorias, las cuestiones relativas a la justificación de la premisa fáctica. Y la premisa fáctica, les había dicho, se constituye por 3 supuestos de hecho relativamente distintos que pueden ser desmembrados. El primero de esos supuestos de hecho, ¿sí?, de acuerdo a la concepción más tradicional de las medidas cautelares, como les dije, es el fumus comissi delicti, ¿sí? O el fumus bonis iuris, o la apariencia de buen derecho. Y aquí se presenta la cuestión relativa a los estándares de prueba, sobre todo. Nosotros tenemos en un proceso judicial un objeto de proceso, una cuestión sobre la cual versa la litis, que es la cuestión que hay que elucidar, ¿sí? Y esto constituye una hipótesis que hay que probar, una hipótesis fáctica, ¿sí?, donde en algunos procedimientos se le suele llamar la traba de litis, ¿sí?, es aquello sobre lo cual se discute. Eso sobre lo cual se discute es aquello que hay que acreditar o probar, y para llegar a una condena, en general se dice, tiene que haber suficiencia probatoria, ¿sí? Tiene que ser suficiente la prueba que hay para tener por verdadero al evento sobre el cual versa el procedimiento. Y esto depende de un estándar de prueba, ¿sí? Yo supongo que han oído ya hablar a lo largo de estas conferencias de los estándares de prueba. Los estándares de prueba son reglas generales que procuran establecer un umbral de suficiencia probatoria para resolver cuestiones en el proceso. Y en general los estándares de prueba que se mencionan como ejemplos son la fórmula más allá de toda duda razonable o aquella relativa a la preponderancia de la prueba. Estos son estándares para condenar. Pero en las decisiones intermedias, que les mencioné al inicio, las decisiones intermedias que se van adoptando en un procedimiento, sea para decidir el avance del paso de una etapa a otra, sea para decidir cuestiones incidentales, como pueden ser las relativas a las medidas cautelares, hay que aplicar estándares obviamente menores, ¿sí? No tendría mucho sentido exigir para aplicar una medida cautelar que se pruebe del mismo modo que para condenar el supuesto de hecho sobre el cual se está discutiendo. Y no tendría sentido porque si ya se hubiese realizado toda esa actividad probatoria, pareciera que estaríamos en condiciones de decidir por la condena o la absolución, por tomar una sentencia definitiva. Sin embargo, estamos en etapas tempranas del proceso de que se trate, y para resolver la aplicación de medidas cautelares, entonces, habría que contar con un estándar de prueba menos exigente que aquel para condena. Y en esto consiste la apariencia de buen derecho, básicamente, en exigir un cierto caudal probatorio, pero menor, con un estándar menor o menos exigente que aquel que resulta aplicable o que resultaría aplicable, llegado el caso de tener que decidir la sentencia definitiva. Hay quienes dicen que la apariencia de buen derecho no consiste exactamente en esto, que lo que hay que probar es una hipótesis distinta, ¿sí? La hipótesis que hay que probar es que es probable que el proceso llegará a condena, ¿sí? Fíjense que no es lo mismo exigir un cierto caudal probatorio que decir que hay que probar que probablemente se llegará a condena, porque uno puede tener un grado de prueba
razonable respecto de la verdad de aquello de que se lo acusa a una persona o respecto de que una persona demandada es responsable, puede tener un grado probatorio, y al mismo tiempo puede decir que es improbable que esa persona vaya a ser condenada porque es previsible o no es previsible que pueda recolectarse más pruebas, que pueda recolectarse prueba tal que, llegado el caso de la sentencia definitiva, se satisfaga el estándar de prueba exigido. Entonces yo puedo tener cierta prueba, pero también puedo prever que es toda la prueba que tendrán los jueces que tengan que decidir la sentencia definitiva. Y si yo puedo hacer esta previsión, entonces es improbable que el proceso llegue a condena. ¿Sí? Entonces las hipótesis son distintas. Hay un procesalista italiano que dice esto, que dice, no, el fumus bonis iuris o el fumus comissi delicti consiste en una hipótesis diferente a aquella sobre la cual se está discutiendo. La hipótesis sobre la que consiste el fumus bonis iuris es la probabilidad de que el proceso llegue a condena. Y esto es otra cosa distinta. Y lo que dice además es que esta hipótesis tiene que ser probada con el mismo estándar de prueba con el cual tiene que ser probada la cuestión de fondo para condenar. ¿Sí? Es decir, hay que probar que es probable que el proceso llegará a buen puerto, en el sentido de que se condenará al imputado o a la persona demandada, es probable que esto ocurrirá, y hay que probar esto más allá de toda duda razonable. ¿Sí? Estas son dos cuestiones, es una cuestión a discutir, si se quiere, que la dejo como pregunta abierta. ¿Sí? Estas son las dos posturas relativas al fumus bonis iuris. Entonces, por un lado, se dice, es el mismo supuesto de hecho que se está investigando o debatiendo en el proceso, ¿sí? Pero con una exigencia probatoria menor. Por el otro lado, se dice, no, es un supuesto de hecho distinto, probabilístico, relativo a aquello que pueda llegar a pasar en el proceso, y debe ser acreditado con el mismo estándar aplicable para decidir la condena o absolución de la persona imputada o demandada. Y para ir cerrando, el otro supuesto de hecho que nos interesaba, aquel sobre el cual nos centraremos sobre el final del curso, es el peligro en la demora, el periculum libertatis, como se le suele llamar en el derecho procesal penal. ¿En qué consiste este peligro? Este peligro es la posibilidad, la probabilidad de que se vean frustrados los fines del proceso. Es el peligro de que algo vaya a suceder. ¿Sí? Es un hecho futuro aquello en lo que se está pensando. ¿Sí? Es un riesgo acerca de que algo vaya a pasar. ¿Y cómo se pueden probar los hechos futuros? Esta es la gran pregunta que emerge frente a las medidas cautelares. ¿Cómo se prueba el peligro procesal? ¿Qué quiere decir probar el peligro procesal? Aquí hay cuestiones que tienen que ver no tanto con prueba en sentido estricto, sino que tienen que ver con cuestiones de calificación. La justificación de las premisas fácticas vincula dos problemas de calificación de hechos, ¿sí? Cuestiones conceptuales. Seguramente han escuchado a Daniel González Lagiera hablar con mucha claridad de este aspecto. Hay muchas cuestiones que son de carácter conceptual, que parecen a veces ser probatorias, pero son de carácter conceptual, y hay aquí también cuestiones probatorias. Las cuestiones conceptuales son predominantes frente al peligro procesal, porque la primera pregunta es, bueno, ¿en qué consiste el peligro procesal? ¿Con qué coincide en el mundo el peligro procesal? Es decir, ¿cuáles son los hechos que hacen que alguna persona sea, por ejemplo, procesalmente peligrosa? Aquí lo que hay que pensar es en tres cosas: en cuáles son los riesgos que quieren evitarse, en la probabilidad de que esos riesgos ocurran y en un grado de probabilidad de que esos riesgos ocurran. En el derecho penal, por ejemplo, hay delitos de peligro, ¿sí? Delitos donde se condena a las personas porque han hecho algo, han ejecutado una acción que genera un cierto riesgo de ocurrencia de un mal, ¿sí? Una persona, por ejemplo, arroja químicos en un lago y el lago no se ha contaminado por ello, pero ha aumentado el riesgo de contaminación en un grado muy grande. ¿Sí? Y entonces en ese caso podría ser sancionada o condenada por esa acción ejecutada. En el caso de las medidas cautelares, nosotros estamos frente a un peligro relativamente distinto. Yo le suelo llamar peligro de segundo orden, porque lo que se trata de prever
es no solamente el menoscabo o la frustración del fin del proceso, sino que se prevé también si la persona afectada puede llegar a actuar de ese modo. En general no hay una acción de la persona en contra de la cual se aplica la medida cautelar, sino que se está haciendo una previsión de que si la medida no se aplica, esa persona probablemente actuará de un modo tal que probablemente menoscabará los fines del proceso. Entonces, no se prevé solamente el daño, como en el caso de los delitos de peligro que ponía el ejemplo de la contaminación del lago, donde hay una acción de una persona, sino que para la aplicación de las medidas cautelares se trata de prever la conducta misma de la persona, en muchas de ellas al menos, la conducta misma de la persona en contra de la cual la medida se aplica, la persona cuyos derechos se ven menoscabados por la aplicación de la medida. Y este es el punto central donde las cuestiones probatorias se tornan dificultosas, porque la pregunta es cómo hacemos para prever acciones humanas, cómo podemos justificar en términos probatorios que es probable que una persona vaya a actuar de un determinado modo, ¿sí? Entonces aquí hay varias estrategias justificativas que se han desarrollado en el mundo de la aplicación de las medidas cautelares. Simplemente las mencionaré para cerrar. La primera de ellas es apelar a presunciones iuris, a presunciones legales. ¿Sí? Frente a ciertos supuestos, se presume iuris tantum o iuris et de iure que hay peligro para el proceso y por lo tanto se debe aplicar automáticamente la medida cautelar. Lo primero a decir frente a esto es que las presunciones iuris no son prueba, no son argumentos relativos a cuestiones probatorias, pero son elusiones a la prueba, son atajos, ¿sí? O sucedáneos, como se suele decir, de la prueba. Las presunciones iuris entonces nos sacarían de la cuestión probatoria y de alguna manera serían una vulneración al principio de jurisdiccionalidad que antes mencioné, porque si hay una presunción iuris, la medida cautelar se torna de aplicación automática. No hay realmente una decisión judicial donde se acrediten los supuestos de hecho que es necesario acreditar para aplicar medidas cautelares. La segunda estrategia tiene que ver con recurrir realmente a inferencias probatorias y aquí la pregunta se torna relevante en torno a cuáles son las indicios, las máximas de experiencia que permiten permiten justificar la previsión de que ciertas personas actuarán de determinados modos. Aquí es donde la cuestión de la aplicación de las medidas cautelares, yo me he dedicado principalmente a la de la prisión preventiva, parece quedar abierta, parece carecer de una justificación real. Actualmente hay muchos trabajos que tratan de apelar a las neurociencias para resolver estas cuestiones probatorias, pero mi conclusión hasta ahora es que, en rigor de verdad, ante la falta de máximas de experiencia, ante la imposibilidad de decir con sensatez que se están previendo conductas humanas, entonces no estamos realmente frente a una cuestión probatoria, sino que estamos frente a una cuestión conceptual. Lo que se hace es ligar ciertos indicios o ciertos datos con la idea de peligrosidad procesal y así se define a la peligrosidad procesal más que se la prueba. ¿Sí? Esto será la cuestión de mayor discusión sobre el final del curso. Por ahora les agradezco muchísimo y bueno, y le dejo la palabra a... Muchísimas gracias, doctor Diego de Ibelli. Muy interesante todo lo que nos platicó en esta sesión sobre lo que es la prueba en el ámbito de las medidas cautelares. Y bueno, pues muchas gracias. Nos da muchísimo gusto que nos hayan acompañado en las diferentes sesiones de la Masterclass de la especialidad en Derecho Probatorio, organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad de Girona. Muchas gracias.